Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Son iguales todos los pecados? ¿O algunos son peores que otros? Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Le doy la bienvenida a bordo del autobús bíblico mientras continuamos nuestro emocionante recorrido de 5 años a través de toda la palabra de Dios. Hoy estamos en 2 de Corintios capítulo 12, donde encontraremos que hay un pecado que está por encima de todos los demás. ¿Puedes adivinar cuál es? ¿Será el asesinato, la mentira, el engaño, el adulterio? ¿Qué tal el orgullo o el chisme, la ira, la jactancia? ¿O será algo totalmente distinto? Nuestro maestro Samuel Montoya nos dará la respuesta en pocos minutos. Mañana el autobús bíblico nos lleva al Antiguo Testamento, el libro de Esther. Si todavía usted no tiene las notas y bosquejos, le invito a que visite a través de la biblia.org/notas, a través de la biblia.org/notas, y con mucho gusto, si usted se suscribe, se lo enviamos por correo electrónico, o también puede descargarlos directamente desde el sitio web. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Realmente es un privilegio que podamos hacerlo y te damos gracias porque tú lo haces posible a través de este ministerio. Produce en nosotros arrepentimiento, Señor, para que podamos venir de las tinieblas a la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy con el capítulo 12 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo nos estaba diciendo de la ocasión cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él contó su experiencia, pero no nos pudo decir nada sobre el cielo mismo. Alguien ha dicho que una de las razones por la cual él no nos pudo contar eso es porque si él hubiera hecho, hubiera provocado un éxodo en masa de personas de este mundo que quisieran ir a vivir al cielo. Bueno, eso puede ser algo humorístico quizá, pero Pablo tuvo un aguijón en la carne para que él no se envaneciera o gloriara demasiado. Dios hizo que él permaneciera como un hombre humilde, y eso lo podemos apreciar en la sección que veremos en el día de hoy. Pablo dice eso en el versículo 14 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios. Vamos a leerlo otra vez, ya que lo leímos en nuestro programa anterior. Dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo había sido su padre espiritual. Él había fundado la iglesia en Corinto. Luego en el versículo 15 él dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Parecería que Pablo se estuviera quejando aquí, ¿no le parece? Pero el Espíritu de Dios ha insistido para que Él les diga o les hable sobre esas cosas y que no hable sobre lo que vio en el cielo. Él debía continuar hablando de las cosas de aquí de la tierra, y una de las cosas era que Él amaba a esta gente, pero que no era amado por ellos. Y notemos lo que dice aquí en el versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Pensamos que es necesario reconocer que, aunque somos pescadores de hombres, podemos ser acusados como lo fue Pablo. Los enemigos de Pablo en la iglesia en Corinto estaban actuando de una manera bastante desagradecida en cuanto a lo que él había hecho. Algunos de los que estaban en la minoría en ese lugar podrían decir: bueno, él vino aquí y fue tan astuto e inteligente que utilizó diferentes métodos para atraparnos. Pero amigo oyente, Pablo no hizo eso. Él dice en el versículo 17: ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?
Pablo dice, yo no he utilizado ninguna clase de método, ni envié a ningún otro hombre para que se aprovechara de ustedes. Y continúa diciendo en el versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y Tito se portó de la misma manera entre ellos. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Notemos esto ahora. Estas son las cosas que Pablo en realidad esperaba encontrar en la iglesia en Corinto. Ellos esperaban mucho de Pablo y Pablo esperaba mucho de ellos. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Bueno, habría discusiones, la gente estaba arguyendo. De vez en cuando recibimos alguna carta extensa. Por lo general uno se da cuenta de la clase de carta que es mirando nada más el sobre. Es una carta que nos llega con la intención de presentar algún argumento. Es de alguna persona que quiere hablar de alguna doctrina o de algo que hemos dicho y que ellos quieren debatir. Amigo oyente, nosotros no queremos ponernos a debatir con nadie. Usted continúe con su punto de vista y más bien ore por nosotros para que, si estamos equivocados, podamos ver la verdad. Pero no nos va a convencer con una larga carta en la que quiere debatir algún punto. Porque la verdad, no deseamos pasar nuestro tiempo leyendo esa clase de cartas. Ahora quizá alguien diga, bueno, pero eso es fanatismo e intolerancia. Bueno, quizás sea así, pero no deseamos ponernos a debatir con nadie. Nuestra tarea es la de presentar la palabra de Dios y no estamos tratando de debatir con nadie sobre ningún tema. Enseñamos la Biblia tomando sus puntos tal como los encontramos, sin tratar de buscar escapatorias ni excusas en los puntos difíciles. Tomamos las cosas como vienen y reconocemos que hay veces cuando quizá nos pasemos un poquito de la línea, pero no vamos a discutir con nadie. La iglesia, amigo oyente, está llena de esta clase de cosas en el día de hoy. También existen las envidias. Eso está en la iglesia. Así también las iras. Otra cosa que hay son las divisiones. Pablo también dice que existe la maledicencia, cosas que son muy malas para la iglesia. Alguien viene y dice, ¿escuchó lo que fulano de tal hizo? La otra persona le contesta, no he oído nada. Entonces la otra persona le dice, bueno, yo me he enterado de esto. Y allí comienza a hablar mal de una tercera persona. Luego tenemos también las murmuraciones, cosas que se dicen en tonos muy bajos, pero que son aceptadas y creídas rápidamente. Tampoco nos falta la soberbia. A veces nos preguntamos acerca de esta palabra, y probablemente la mejor explicación de la misma sea un ejemplo que dio el doctor Ironside. Él dijo que esto le hacía recordar de una rana. Uno puede ver algunas de las ranas a orillas de un pantano o de un río, que por momentos comienzan a hincharse mucho hasta alcanzar quizá el doble de su tamaño normal. ¿Y qué sucede? Si usted arroja una piedra en su dirección, se hace pequeño nuevamente y se lanza al agua apresuradamente. Creemos que la mejor palabra que describiría esto es pomposo. Pues bien, hay creyentes pomposos. Usted los habrá visto. Y luego también menciona desórdenes, causando problemas en la iglesia. Pequeños grupos que se reúnen y causan problemas en la iglesia. Hacen circular peticiones que quieren que los demás firmen y otras cosas por el estilo. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios, dice Pablo, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Corinto era una ciudad muy vil. Era conocida en el Imperio Romano como la ciudad más mala, el centro del pecado. Era una ciudad visitada por la gente que quería pecar, donde el pecado abundaba, pero donde sobreabundaba también la gracia. Y la gente miraba de manera ligera estas cosas. Puede que muchos hagan así en el día de hoy. Esto no nos da un cuadro muy hermoso de la iglesia. De seguro que muchos de los oyentes que han estudiado esta epístola estarán diciendo, ciertamente la iglesia local en ese lugar no es algo muy hermoso. Y eso es cierto. No solo es cierto en cuanto a esta iglesia, sino que creemos que es verdad en muchas otras en nuestros días. Observemos esto por un momento.
Supongamos que el Señor sacara a su iglesia de este mundo ahora mismo. Nos referimos a su iglesia, la iglesia de Cristo, los creyentes que están en el mundo. ¿Qué sucedería? Pues bien, creemos que comenzaría la gran tribulación y una parte de la contribución a la gran tribulación será la ausencia de la iglesia. La iglesia en nuestros días es la sal de la tierra y la luz en el mundo. Y el Espíritu Santo está morando en la iglesia actualmente. Hablando honradamente, nos hacemos una pregunta. ¿Está mejorando el mundo o está cada vez peor? Mucha gente diría que la iglesia no ha ayudado al mundo porque está peor que lo que estaba hace 2000 años. Bien, no estamos muy de acuerdo con eso. Ahora viene alguien que cita lo que dice allá el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, cuando dice: «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Hay muchos que citan eso. Pero la Escritura no dice que el mundo está de mal en peor, sino que los malos hombres irán de mal en peor. Ellos lo hacen durante su vida en esta tierra y luego son reemplazados por otra generación. Pero diríamos nosotros que el mundo de nuestros días es un poco mejor de lo que era hace 2000 años, porque hace 2000 años el mundo cometió un pecado que podría ser imperdonable si el Señor Jesucristo no hubiera dicho: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Reconocemos que el mundo de hoy, al rechazar al Señor Jesucristo, lo están crucificando nuevamente. El pecado más grande del mundo es el rechazo de Cristo. Él dijo que cuando el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo esto, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué clase de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí, dijo él. Hay muchos pecados que parecerían demasiado malos, pero lo peor de todo es rechazar al Señor Jesucristo en nuestros días. Por tanto, el crimen más grande que se ha cometido se llevó a cabo hace más de 2000 años, cuando el Hijo de Dios fue muerto aquí en este mundo. Vemos que hoy el mundo es probablemente tan corrupto, tan vil, tan malo y perverso como lo era hace 2000 años. Pero también debemos decir que es un lugar mejor donde podemos tener un mejor lugar que lo que era hace 2000 años. Uno puede vivir un poco más cómodo en el mundo de hoy. Hay muchísimas cosas hoy que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil que lo que era hace 2000 años. Pero necesitamos reconocer que el propósito de la iglesia en este mundo no es el de plantar flores, como no lo es el de Israel, de plantar flores en el desierto. Ellos eran peregrinos de viaje con un mensaje y un testimonio, y ese ha sido el propósito de la iglesia a través de las edades. Ahora, la iglesia de hoy tiene que ser un grupo de personas que deberían ser santos para Dios. Deberían vivir para Dios. Nos gustaría señalar a la iglesia y poder decir: «Es maravilloso». Esa es una de las razones por la cual tenemos este interés en la palabra de Dios. Y estamos viendo que este movimiento espiritual está dejando de lado a la iglesia local. La iglesia está tan preocupada con los problemas internos, tan ocupada criticando y encontrando faltas en uno y en otro, que el mundo la está dejando de lado. Pero eso no destruye el hecho de que la iglesia es el grupo que el Señor Jesucristo amó. Él se dio a sí mismo por ella para poder limpiarla, para que pueda ser presentada ante Dios. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero debemos estar encaminados en esa dirección. Así es que aquí tenemos una vista de la iglesia en la peor ciudad del Imperio Romano y cuán mala era esa ciudad. No nos gusta oír decir a la gente que la iglesia en el día de hoy no afecta de ninguna manera al mundo. Creemos que lo está afectando, quizá un poco, pero si la iglesia fuera quitada en este día, habría un grupo de personas que serían arrebatadas y el mundo quedaría en una situación mucho peor. Vamos a pasar ahora al capítulo 13 de esta segunda epístola a los Corintios, porque queremos finalizar esta carta en el día de hoy. Al llegar a este capítulo 13, que es el último que tenemos, primero encontramos la ejecución del apostolado de Pablo en los versículos 1 al 10. Luego tenemos la conclusión del apostolado de Pablo en los versículos 11 al 14. El apóstol Pablo vuelve a repetir en el primer versículo: «Esta es la tercera vez que voy a vosotros». Pablo fue a visitarlos una tercera vez, podemos decir de paso. Finalicemos la lectura del versículo 1 que dice: «Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto». En otras palabras, Pablo está diciendo que todo será autenticado cuando él llegue a ese lugar. Todo se presentará abiertamente y él hará uso de su autoridad como apóstol.
Él les va a mostrar prueba de su apostolado a través de Cristo obrando por medio de la debilidad de Pablo. Escuchemos lo que él dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 13 de su segunda epístola a los Corintios. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo llegó en debilidad, pero la palabra de Dios era poderosa y los transformó a ellos en esa ciudad tan perdida. En el versículo 4 continúa diciendo Pablo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aquí tenemos algo de la debilidad de Dios. ¿Cuál es la debilidad de Dios? Cuando Cristo fue a la cruz, amigo oyente, esa fue la debilidad de Dios. Y Pablo habla de una manera muy clara aquí, diciéndonos que debemos analizarnos regularmente para ver si estamos en la fe o no lo estamos. Escuchemos lo que dice en el versículo 5, ya que es importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pensamos que cada creyente debe hacer esto regularmente. Esto no tiene nada que ver con la libre voluntad o con la elección o la seguridad del creyente, pero es una examinación o un inventario que cada creyente debe hacer de sí mismo 2 o 3 veces durante el año. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe. Uno tiene que estar verdaderamente dispuesto a hacerse frente a sí mismo. Ellos tienen que ver si están en la fe o si no lo están. Hay algunos de nosotros que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal a una edad temprana. Quizá un día usted se acerca a la madre o al padre y le dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ambos se dirigen a una de las habitaciones de la casa, se arrodillan y la criatura acepta a Cristo. Luego, tiempo después de eso, uno debería preguntarse regularmente si uno es creyente o no, si ha confiado verdaderamente en Cristo. Es decir, para estar completamente seguros. Después de todo, uno quiere asegurarse de algo como esto y nos deberíamos analizar de esta manera. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 13 de su segunda epístola a los Corintios. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Quiero decirles que me he examinado a mí mismo y que no estoy reprobado, dice Pablo. Ahora en el versículo 7 continúa, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo les dice, yo quiero que ustedes sean la clase de creyentes que deben ser. Luego tenemos otra gran verdad aquí en el versículo 8. Leamos este versículo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amigo oyente, usted no puede hacer nada contra la verdad. Nosotros no nos preocupamos con esta gente que no está de acuerdo. Eso está bien. Nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Este es un gran versículo. Nosotros deberíamos declarar la palabra de Dios y no tratar de defenderla. No es necesario que nadie la defienda. Solamente declárela, es decir, predíquela, divúlguela. Eso es lo importante para nosotros. No podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Y Dios bendecirá eso. Ahora en el versículo 9 dice Pablo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Lo que Pablo quiere decir aquí es esto, no ser perfecto en ese sentido de la palabra, sino que uno crezca en gracia y en conocimiento de Cristo, que uno llegue a ser un creyente maduro. Lo que en realidad está diciendo es que nosotros crezcamos. Oímos muchas veces a alguien que pregunta, ¿por qué no crecemos? Y Pablo les está diciendo que crezcan. Eso es lo que quiere decir aquí. Y en el versículo 10 él dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice que a él le agrada la oportunidad que ha tenido de escribirles a ellos en esta ocasión. En la primera parte del versículo 11 dice entonces, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz.
Nuevamente regresa a lo que dijo antes. Les está diciendo que crezcan, que estos creyentes en Corinto crecieran un poco más. Eso es algo que se podría decir a muchas iglesias en nuestros días, así como a muchos creyentes. ¿Por qué no crece más? ¿Por qué no deja de ser un bebé y tiene consolación? Y volvemos ahora a la misma frase con la que comenzamos el estudio de esta epístola, y es el consuelo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir nuevamente? Quiere decir ayuda. Quiere decir alguien que ha sido llamado a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerzas, para animarnos. Y Dios quiere hacer esto por usted, amigo oyente. Yo no sé quién es usted, ni dónde está, ni cómo está. Pero donde quiera que esté, Él quiere ayudarle y puede hacerlo por medio de su palabra y de la ministración del Espíritu Santo. Amigo oyente, esto es algo grandioso. Este versículo que estamos leyendo es algo grande y lo podemos apreciar. Nosotros nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué bueno es poder seguir hacia adelante en este día por Dios. Pablo está diciendo aquí, sed de un mismo sentir, es decir, tener la mente de Cristo. Luego dice, vivid en paz. Nosotros tenemos que vivir en paz. Uno no puede hacer la paz, pero sí puede vivir en paz. Luego dice aquí en este capítulo 13 y al final del versículo 11, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Y eso qué es? Pues es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que Él proveyó por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Usted puede vivir en esa paz hoy. Regocíjese en su salvación. Y Él dice aquí, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios está con usted. No pierda eso de vista, amigo oyente. Él está con usted hoy y esto es algo maravilloso. Usted no está solo. Él está con usted. Luego al final aquí Él dice algo bastante personal. Leamos el versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Tenemos que tener cuidado de cómo aplicamos esto en nuestras vidas y sugerimos que sea un ósculo santo si uno del sexo masculino besa a una hermana. Ahora en el versículo 14 dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Él incluye a todos aquí y está diciendo que la bendición de la Trinidad sea con todos. Y eso también quiere decir con todos ustedes que nos están escuchando. Amigo oyente, nosotros deberíamos gozarnos en lo que tenemos en Cristo. Nosotros también debemos tratar de testificar de esto, no solo al mundo, sino a las iglesias. Tiene que haber un testimonio verdadero en nuestro día. De paso podemos decir que en muchas iglesias esto puede ser algo difícil. Es más fácil ser testigo ante el mundo que en algunas de las iglesias, eso es cierto. Pero si usted está en una iglesia como esa, amigo oyente, usted tendrá que ser un buen testigo. Y bien, así concluye esta segunda epístola a los Corintios. En nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de Esther con una historia apasionante que usted no debe perder. En consecuencia, le invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Hasta entonces, apreciado oyente, que el Señor siga bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.